Estaba viendo el nuevo spin-off de My Hero Academia que se estrenó hace poco más de 2 meses y me llamó mucho la atención el personaje de Popstep, ya sea por lo revelador que es su traje de superheroína o porque verdaderamente la considero el mejor personaje de todo el anime. Kazuho Haneyama es una estudiante de secundaria que se dedica la mayor parte de su tiempo a bailar y cantar en los semáforos de la ciudad de Naruhata. Su vida toma un giro inesperado cuando por cosas del destino conoce a Koichi, un ciudadano promedio que es súper fanático de All Might. Dentro del anime es representada como una chica que analiza muy bien la situación antes de actuar, caracterizándose por ser siempre la voz de la razón. No fue un personaje escrito para ser la heroína principal, pero en mi opinión terminó cargando con todo el peso de la serie. En el primer episodio se nos presenta a Popstep como una idol rebelde que realiza conciertos clandestinos buscando conectar con todo su público. Y puede que muchos de los que han visto los capítulos consideren que este personaje es puro fanservice y que no aporta nada a la historia principal. El fanservice se refiere a elementos visuales o narrativos diseñados para atraer al público, generalmente con sexualización innecesaria. Desde sus primeras apariciones, Popstep utiliza ropa muy ajustada o reveladora. Dentro del anime se justifica de manera narrativa como una estrategia para llamar la atención de su público, pero en varios de los paneles del manga prioriza su cuerpo de manera innecesaria solo para llamar la atención. Otro dato a tener en cuenta es que Popstep todavía sigue siendo una menor de edad, pero el manga insiste en mostrarla con planos sugestivos que pueden llegar a resultar incómodos teniendo en cuenta su edad dentro de la historia. También es cierto que My Hero Academia Vigilantes tiene un enfoque más crudo y realista que muestra las consecuencias de ser un héroe sin tener un respaldo legal. Su sexualización reduce la profundidad de su conflicto personal y convierte escenas que deberían ser emotivas o fuertes en momentos algo incómodos de ver. El problema de fondo no es solo el fanservice, sino cómo se usa y quiénes son los afectados. Pero en un mundo donde el heroísmo está regulado por el gobierno, donde no tener licencia significa ser ilegal, ella actúa fuera del sistema ayudando a los demás a su propio estilo. Y es verdad que varias de sus acciones la han puesto en peligro inminente, llegando al punto de casi ser abusada sexualmente por varios villanos. También demuestra que el verdadero heroísmo no siempre sigue las reglas. Representando a la juventud que desea ser escuchada, su verdadero poder no es la fuerza sino su presencia y su forma de conectar con los demás. Su desarrollo como personaje es uno de los más humanos de toda la serie, siendo imperfecta e impulsiva en algunas ocasiones, pero también es leal y decidida, dispuesta a apoyar a sus amigos sin importar las consecuencias. A medida que avanza la historia de Pop, se nota un desarrollo importante en el que su rol cambia de ser la chica energética a ser pieza clave del conflicto emocional y psicológico del anime. Durante ese desarrollo se nota que el fanservice disminuye casi en su totalidad y el enfoque principal se vuelve su lucha interna como una buena compañera. Eso demuestra que los autores eran conscientes de que ella es mucho más que su cuerpo, pero es muy evidente que su camino ya fue manchado por malas decisiones editoriales que fueron más enfocadas al marketing que a la propia historia. Otro de los conceptos clave al hablar del fanservice es la idea de una mirada masculina, que dentro de la teoría feminista se refiere a cómo los personajes femeninos son diseñados y mostrados según cómo los hombres los desean ver. En el caso de Pop, su identidad como idol enmascarada es un camino que ella elige como forma de expresión y rebeldía. Pero a nivel metatextual se siente en muchas ocasiones que su cuerpo está diseñado para ser mostrado en su máximo esplendor. Esto genera un poco de contradicción entre lo que Popstep dice y lo que la cámara piensa de ella. Cuando la narrativa se enfoca rápidamente en la imagen superficial del personaje, cuesta mucho más empatizar con su dolor real cuando finalmente llega el momento de mostrarlo. Es como si nosotros los espectadores tuviéramos al personaje como una figura decorativa y nos resultara difícil ahora verla como un personaje profundo. Es algo que afecta especialmente a los espectadores jóvenes o nuevos, los cuales podrían subestimar o malinterpretar su rol como alguien menor, cuando en realidad es uno de los más trágicos y profundos de toda la obra. Como mencioné anteriormente, el fanservice de Popstep no es exactamente un accidente, es una decisión industrial tomada para llamar la atención. Usar a una adolescente atractiva en un rol visible y sexualizado es una táctica probada para captar los ojos de los espectadores. Aquí es donde el análisis se vuelve un poco más simbólico, ya que ella es una representación directa del fenómeno de la explotación visual. Esto puede escucharse como una crítica involuntaria a la industria del entretenimiento juvenil, pero Popstep se encuentra atrapada entre su deseo
deseo de expresión y la necesidad de ser comercialmente viable. Aunque su autor probablemente no tenía las intenciones ya mencionadas, convirtió a Popstep en un espejo de cómo las chicas jóvenes son moldeadas por fuerzas externas que valoran más su imagen que su voz. Es un caso particularmente complejo, ya que no es solo una víctima ni una figura empoderada que usa su cuerpo como arma narrativa. Es ambas cosas a la vez y eso la hace un personaje valioso para analizar. Popstep representa una pregunta más grande. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar la profundidad de un personaje con tal de llamar la atención? Y como siempre, la respuesta no está en la obra, está en nosotros como espectadores. Al final, Popstep no es solo una heroína callejera o una idol rebelde, es el reflejo de algo mucho más profundo. Es el resultado de lo que pasa cuando una historia intenta contar algo sincero, pero choca con la necesidad de vender una imagen. Su conflicto con el fanservice no se trata solo de cómo la dibujan, sino de cómo la vemos, cómo la recordamos y qué tanto dejamos que eso defina su valor. Porque detrás de cada personaje hay una voz, y en el caso de Popstep, esa voz merece ser escuchada y admirada más allá del ruido visual. Quizás su mayor lucha no es en las calles, sino en nuestra forma de mirarla.